Hola, yo soy Beatriz Nayeli Velasco Bautista y ella es mi compañera Diana Inés Enríquez García y hoy les vamos a hablar sobre el juicio ordinario civil. ¿Sabes qué es el juicio ordinario civil? ¿No? No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. Es aquel que se contempla cuando no existe una tramitación especial para una acción o pretensión determinada, es decir, en un caso específico en que la ley procesal no determina de forma expresa la procedencia de una vía especial. En este caso, la vía procesal procedente será la vía ordinaria. Esta vía puede dividirse en 6 etapas procesales que son etapa expositiva, etapa de depuración, conciliación y excepciones procesales, etapa probatoria, etapa conclusiva o de alegatos, etapa resolutiva y etapa ejecutiva. Etapa expositiva, también conocida como fase expositiva, polémica o introductoria de la instancia, tiene por objeto que las partes expongan sus pretensiones ante el juez, así como los hechos y preceptos jurídicos en que se basan. Se integra por la demanda, el emplazamiento y el traslado de la misma, la contestación en su caso, la reconvención interpuesta por el demandado y su contestación. Esta etapa se inicia con la presentación de una demanda y concluye con la celebración de la audiencia previa, de secciones procesales y de conciliación. Su finalidad reside en fijar la litis, es decir, centrar el objeto del debate, por lo que con los escritos respectivos se recogerán los puntos de controversia, sobre los cuales el juez tiene la obligación de resolver en su totalidad, sin que su contenido pueda variar o modificarse. Audiencia previa de conciliación y excepciones. Una vez contestada la demanda y en su caso la reconvención, el juez señalará de inmediato fecha y hora para la celebración de la audiencia previa y de conciliación, en la que se procurará el avenimiento de las partes. En caso contrario, el juez examinará las cuestiones relativas a la depuración del juicio, es decir, resolverá lo que proceda en relación con las excepciones procesales opuestas por las partes. También se deben de subsanar los posibles errores como los del debido acreditamiento de la personalidad o en la demanda o en la contestación de esta. Etapa probatoria. Hasta antes de la fase probatoria, el juez solamente conoce el punto de vista subjetivo de las partes sobre la controversia, razón por la cual es indispensable que se aporten al juzgador elementos de convicción acerca de la existencia de los hechos que las partes afirmaron en la etapa expositiva. La etapa probatoria o demostrativa se desenvuelve por medio de los pasos siguientes: ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y valoración. Ofrecimiento de pruebas. Con el plazo que se conceda a las partes para ofrecer o proponer los medios de prueba que se consideren adecuados a fin de probar los hechos discutidos y discutibles, se inicia la etapa probatoria. El auto que manda abrir el juicio a prueba debe de ser dictado por el juez el mismo día en que se celebre la audiencia previa de conciliación de secciones procesales. Cada parte debe ofrecer sus pruebas en un escrito en el cual deberá especificar cada una de las pruebas propuestas. Admisión de pruebas. Al escrito de ofrecimiento de pruebas le debe recaer un acuerdo al juzgado. En este lapso, el juzgador debe pronunciarse acerca de la procedencia o improcedencia del desahogo o de los medios de prueba ofrecidos por las partes. En esta fase, el tribunal debe calificar la pertinencia, idoneidad, utilidad y oportunidad con la que se formuló el ofrecimiento de cada una de las partes involucradas.
Preparación de las pruebas. Una vez que el juez se pronuncie respecto a la procedencia del material probatorio, se deben realizar todos los actos tendientes a lograr su recepción en el tribunal. En general, estos actos son de naturaleza compleja, toda vez que para la preparación de la prueba se constituye en la tercera fase de esta etapa. Intervienen en ellos tanto el órgano judicial y auxiliares de la impartición de justicia como las partes y terceros. Algunas de las pruebas que se van a practicar en la audiencia respectiva deben de ser preparadas previamente. Por ejemplo, para que las personas rindan testimonio, en algunas ocasiones el tribunal debe notificarles personalmente la necesidad de que comparezcan al juzgado en determinada fecha y hora para que su evidencia sea recibida en la audiencia de ley. Desahogo de las pruebas. El desahogo de la prueba debe llevarse a cabo en una audiencia, a la que deben citarse a las partes en el auto de admisión de pruebas. La audiencia debe celebrarse con las pruebas que estén preparadas, dejando a salvo el derecho de que se designe nuevo día y hora para recibir las pendientes, para lo cual se debe señalar la fecha de continuación de la audiencia, constituido en el tribunal en audiencia pública el día y la hora señalados al efecto. Serán llamados por el secretario las partes, los peritos, testigos y demás personas que deban intervenir y se determinará quién debe permanecer en el salón y quiénes en lugar separado para ser introducidos en su oportunidad. Valoración de las pruebas. La apreciación o valoración de las pruebas es la operación que realiza el juzgador con objeto de determinar la fuerza probatoria de cada uno de los medios practicados en el proceso. Se trata de una operación por la cual el juez decide el valor de cada uno de los medios de prueba desahogados. Esta operación la exterioriza el juez en la sentencia, en la parte denominada considerandos. Etapa conclusiva. Se desarrolla con la parte final de la audiencia de pruebas porque una vez que se han recibido todas las pruebas del juez, otorgará oportunidad a las partes para que aleguen por sí mismas o mediante sus abogados. Esta etapa del proceso culmina con la resolución que el juez dicta en la audiencia de pruebas y alegatos, con la que se cita para oír sentencia. Etapa resolutiva. En esta etapa el juez expone sus conclusiones en una resolución judicial llamada sentencia definitiva. Es la resolución judicial con la que el juez pone fin a la controversia, ya sea condenando o absolviendo a alguna o a ambas partes. Recibe el nombre de sentencia definitiva. Etapa impugnativa. Eventualmente puede presentarse una etapa posterior a la emisión de la sentencia en el proceso natural. La segunda instancia o etapa impugnativa, que se verifica cuando una de las partes o ambas impugnan la sentencia. Esta fase procesal tiene como finalidad la revisión de la legalidad del procedimiento de primera instancia o de sentencia definitiva dictada en ella. Etapa ejecutiva. Otra etapa también de carácter eventual es la de ejecución procesal, la cual se presenta cuando las partes que obtuvo la sentencia de condena, acorde a sus pretensiones, solicitan al juez que, como la parte vencida no ha cumplido voluntariamente con lo ordenado en la sentencia, tome las medidas necesarias para que ésta sea realizada coactivamente.